Buenas noches. Hoy en Escena del Crimen vamos a desclasificar o a traer del archivo el caso Teresa Lichi, esta joven que fue asesinada por su expareja, un hombre que tenía una doble vida y se negó a aceptar que ella lo sacó de su vida una vez que se haya enterado lo que pasó en aquel momento, en aquel abril de 2012. La cámara de Escena del Crimen fue hasta la zona de Coronel Martínez a rescatar esa historia y a tener ese pasaje por lo que había ocurrido en aquella tarde, noche y lo que pasó en los meses venideros. Hasta hoy día ese caso no se cerró y van a escuchar ustedes de la boca de los protagonistas. Pero antes vamos a presentarles quiénes son víctima y victimario. En Escena del Crimen estos son los perfiles de Teresa Lichi y Guillermo Saúl. Víctima, Teresa Edith Lichi. Es la joven de 20 años que desapareció el 17 de abril del 2012. Vivía en Coronel Martínez y cursaba la carrera de Kinesiología en la Universidad Católica de Villarrica, gracias a una beca que obtuvo en la Binacional Itaipú. El 5 de julio de ese año se encontró su cráneo en Ñumí, pero su cuerpo entero continúa desaparecido. Sospechoso, Guillermo Saúl Duarte. Es un influyente abogado de 38 años de edad de la zona de Guairá. Casado y con un hijo, Duarte llevó una doble vida con Teresita. Fue condenado a 23 años de prisión por el crimen de la joven. Teresa Lichi tenía toda una vida por delante y su familia hasta hoy día no se recupera porque es obvio, usted no aceptaría de que perdió un miembro de su familia de la peor manera. Y un crimen atroz que conmovió a toda una ciudad, a todo un departamento, el de Guairá, a todo un país que hasta hoy día no se explica por qué terminó de esta manera y cómo es que tuvo a tantas personas poniéndole un palo a la rueda a la investigación. Van a ustedes a escuchar de la boca de la madre de Teresa esta primera parte de nuestra historia que hoy desclasificamos en Escena del Crimen. Llegamos a Coronel Martínez, poco más de 300 kilómetros de la ciudad de Asunción, en el cuarto departamento, Guairá. Coronel Martínez es la ciudad que vio nacer hace 23 años a Teresa Lichi. Ella fue asesinada por Saúl, Guillermo Saúl Duarte, un joven abogado que era su novio y tenía una doble vida. Hoy, en Escena del Crimen, vamos a desclasificar uno de los crímenes más deleznables de género que ocurrió hace 5 años. Un crimen que aún está como herida abierta en la familia Lichi, que no cierra, no cicatriza. Acompáñenos porque vamos a llegar junto a su familia. Llegamos a la casa de María Edith Teresita Lichi. En esta casa en algún momento hubo tristeza hace 5 años y hoy vamos a hablar con su mamá en Escena del Crimen. Vinimos hasta Coronel Martínez para recabar el testimonio de lo que fue uno de los crímenes más deleznables ocurridos en el cuarto departamento. Vamos. Buen día. La mamá de Teresita. Sí. ¿Qué tal, señora? Bien.
Bueno, venimos a hablar con usted. Estamos en el programa Escena del Crimen. Queremos conocer su testimonio de lo que había ocurrido hace 5 años con su hija. Sabemos que ella, en abril de hace 5 años, ella salió con destino a la facultad, ¿verdad? Sí. Así mismo, es hace 5 años y 4 meses que salía para la facultad. ¿A qué hora fue eso, señora? Y fue a eso de las 9:30, porque el colectivo viene de Asunción y pasa por acá a 10, de 10 menos cuarto, depende, porque como que no tiene un horario fijo. Fue a las 9:30 de la mañana. ¿Estudiaba Derecho? No, estudiaba Kinesiología y Fisioterapia en la Universidad Católica. Ya. ¿Estaba en qué año ella? El tercer año. Tercer año. Sí. Guillermo era su novio hace bastante tiempo, ¿verdad? Cuando eso ya no era, habían terminado fin del año anterior, o sea que en el 2011 habían terminado. ¿Y él nunca aceptó? Y no. La verdad que nuestra vida cambió bastante después de lo de Teresita. No es lo mismo, pero seguimos de pie. ¿Es tu marido? Sí. ¿Qué tal, señor? ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Encantado. ¿Nombre? Antonio Lichi. Hola, don Antonio. Bueno, don Antonio Lichi, papá de Teresa. Adelante, señora. Vamos a sentarnos y compartir un poco con la familia Lichi y conocer un poco de la vida de ustedes, ¿verdad? Antes de todo lo que pasó, ¿verdad? Me decía que la vida de ustedes cambió bastante después de lo que pasó hace 5 años. Sí, la verdad que sí. La muerte de Teresita cambió todo. Terminó las alegrías que teníamos, las diversiones, los encuentros en familia de domingo no es lo mismo. En muchos aspectos cambió. Ese día de la facultad, ¿ya hacía cuánto que había terminado con Guillermo? Y había terminado fin de año del 2011. ¿Por qué terminaron? Porque ella descubre de que él le mintió realmente que estaba casado. Entonces ella no quería ser la otra y más todavía siendo tan bonita, tan joven. Entonces ella termina por eso. Guillermo tenía una doble vida. Tenía una doble vida. Tenía una vida familiar, vivía con su esposa y a la vez le frecuentaba a Teresita. Los encuentros eran fugaces. Exactamente. Él en muy pocas ocasiones llegó acá a casa. Pero ella llegaba a Villarrica y él estaba con ella. Él automáticamente ya aparecía, no le dejaba día y noche. Impresionante era la forma en que andaba detrás de ella, como si fuera que realmente era soltero. Y es más, le presenta un documento donde supuestamente se divorcia, pero ella solamente llega a leer el membrete de la sentencia de divorcio y coincidentemente él tiene el mismo nombre de su papá. Entonces ella se convence que realmente estaba divorciado. El que estaba divorciado era el padre. Y el que estaba divorciado era el padre. Y él le presenta ese documento. ¿Cómo ella descubre en el tiempo o se da cuenta de que eso no era así, era falso? Porque ella tenía un localcito donde vendía bichutería, lencería. ¿En el centro de Villarrica? Sí, exactamente, en la contraesquina del Obispado. Ahí todos los días venía un vendedor de quiniela. Ahí sale el señor y le dice, "Ango che vecino, apeango menda, en vireco profesora, ahora cope te imita, a ya pio borula pemitame." Sí, tiene un varoncito, le dice ella. ¿Te gustas ahora ya acá tan de modo para la joven? Entonces ella toca el timbre porque en la casa no se ve nada desde la calle. Toca el timbre y ¿quién abre la puerta? Es Saúl. Entonces ella ahí la encara, ¿verdad? Y le dice, le salta. Ella tenía un carácter muy fuerte también, entonces le salta por el cuello y le dice, así te quería agarrar, desgraciado. Me engañaste, estás casado, vivís con tu esposa y esta es tu casa. Y entonces ahí se mete la señora, ¿verdad? Sale la señora y le dice, vos no te metas, le dice ella. Lo único que yo te voy a decir es que vos y yo somos dos estúpidas engañadas por este tipo y te regalo a tu marido con moñito y todo, le dijo. Entonces ella hablaba muy fuerte y la señora estaba muy molesta, ya le echa de la casa, ¿verdad? Porque también seguramente que era manipulada de la misma manera, entonces le echa que se vaya de allí, que esto, que lo otro, le insulta. Y Saúl agarra una jarra de jugo que estaba sobre la mesita en el jardincito y le tira el jugo. Se va un 2 de marzo, que empezaba ya las clases ese día, se va para presentarse
¿Y quién se presenta en el lugar? Otra vez Saúl Ugarte. Él le hostigaba de alguna u otra manera. Exactamente. No solamente eso, sino que llamaba insistentemente, le llamaba a su hermanito al teléfono, llamaba a la línea baja. No paraba, eran las 12, la 1 de la mañana y seguía él llamando y llamando y llamando. Él era un hombre muy celoso. Sí, por lo que después nos dimos cuenta, sí. Nosotros pensamos que era ella nada más, ¿verdad? Pero después nos dimos cuenta de que era él. Esta serie de hostigamientos era enero, marzo, Sí. abril. Y llega ese 17 y ella decide ir a la facultad como una de las tantas veces que me imagino. Exactamente, porque a partir de marzo ya empieza a hacer clase regular. Entonces ella ¿Qué iba año de kinesiología ya? el tercer año, hasta que llega el día 17 de abril. Teresa Lichi tenía que llegar a la facultad, la Universidad Católica, como todos los días. Era su tercer año de kinesiología, 23 años. Era ese día en que desde ese trayecto, desde su casa, desde que decidió terminar con Guillermo Saúl, tenía que hacerlo. Un trayecto de más de 20 kilómetros que hacía a diario desde su casa hasta aquí. Pero eso no ocurrió. Ella nunca llegó hasta este lugar, porque Saúl la raptó antes y la mató, se cree, un mes después. Bueno, ella sale por acá y ¿dónde va? ¿Cuál es el camino que hace para ir hasta Villarrica? Bueno, ella sale, ¿verdad? Y estaba una moto acá enfrente, en la moto de ella. Entonces Sebastián le lleva en la moto hasta la parada. En la parada queda allá cerca del, ¿cómo es? De la ex estación, justo ahí enfrente. Acá derecho. Derecho, doblando, y justo ahí enfrente está la parada. ¿Quién se despidió de su papá? Fue el último en despedirse de ella. Sí, fue el último en despedirse de ella. ¿Y después qué pasa? Y bueno, y después esperamos, ¿verdad?, a que volviera. Y luego a las 11 él me despierta y me dice, ¿y Teresita? Y yo miro la ventana de vidrio, veo que la luz está todavía prendida, porque es ella la que apaga la luz. Entonces yo salto y miro, su cama estaba vacía, no había vuelto. Entonces desesperada salgo en la calle, salgo a mirar, no había un alma en la calle. Eran ya las 11 de la noche. Pero en mi mente solamente estaba, ¿verdad?, de que se quedó por allí. Luego, a eso de las 12 de la noche, le llamo de vuelta y no responde. Bueno, al día siguiente, muy temprano, le llamo. No me dormí esa noche, no pudimos dormir. Era escuchar cada sonido de un auto, de una moto, salir corriendo a mirar si era ella. De repente una frenada brusca allí en la esquina y era esperarla toda una noche. Desde esa vez entonces ya estábamos prácticamente en vela hasta el día en que nos entregaron el cráneo de Teresita. ¿Ustedes se fijaron que Saúl se negó constantemente a dejarla a ella en libertad? Él se creyó dueño de Teresita y Teresita prácticamente organizó su vida en torno a algo nuevo. Ella pasó de página ese capítulo funesto de su historia con Guillermo Saúl. Pero el hombre tenía tanto poder político, poder empresarial en la zona que, según los rumores, llegó hasta a comprar a agentes policiales de la zona que podían acomodar en función a la situación, en función a que él pueda salir rápidamente. Para ese entonces se tuvo la colaboración de agentes de policías de Asunción que fueron con todo un equipo de criminalistas hasta la zona para levantar huellas y tratar de armar la historia que tenía hasta personas videntes para poder encontrar el cuerpo de Teresita, porque para ese entonces ya se tenía una fuerte especulación sobre su muerte y sobre Guillermo como el autor de ese hecho, solo que él siempre lo negó hasta hoy día. Y muchas personas que colaboraron para que esa historia tenga algún sentido, pero nunca para los investigadores. En esta segunda parte, ustedes van a escuchar el dolor de la madre, portavoz de la familia, porque hasta hoy día no se encuentra el cuerpo de Teresita, se encontró solo el cráneo. Esta es la segunda parte de la historia de Teresita Lichi, la joven que murió 1 de abril de 2012.
Pero ustedes nunca supieron nada y Saúl siempre mantuvo, Guillermo Saúl, de que él no fue el que la mató. Él insistentemente decía, yo no le hice nada. Sí, insistentemente decía eso. Lo raro era que yo le llamé aquel día, le llamé a la mañana temprano, le digo, Saúl, ¿está contigo Tere? Esa fue ni siquiera le dije hola ni nada, sino que le dije, Saúl, ¿está contigo Tere? Y él me dice, no, yo no la he visto. ¿Por qué? Me dice. Y le digo, porque anoche no vino a dormir y no puede ser de que no haya vuelto. Y me dice, qué raro, seguro que está por ahí, nomás debe estar enojada y va a volver, me dice. Y después entonces empecé yo incluso a buscarla, empecé a buscarla por mi cuenta, con sus compañeras, por Villarrica, preguntando. Fue una búsqueda titánica, impresionante todo lo que hicimos, increíble eso, es la búsqueda de Teresita para mí siempre fue buscarla y encontrarla viva. No tenía en mi mente ni en mi corazón que la iba a encontrar muerta. Imagínense, yo hice la denuncia, hacíamos los allanamientos y terminada los allanamientos, la búsqueda era desaguar pozos, era ir por los montes, cada pozo hueco, era excavar eso, buscar, impresionante. Y terminaba esa búsqueda y yo recuerdo decía, un día más de victoria, Teresita no está muerta. Tu esperanza y la de tu esposo era esa, que ella no murió. Que ella no murió. Volvíamos a casa con la esperanza de que ella estaba en algún lugar, que estaba golpeada, que él la había maltratado, que él la tenía encerrada. Los policías sabían que estaba muerta. ¿Por qué era desaguar pozos? Porque era buscar con los punzones, eso era tierra falsa y empezar a cavar hasta encontrar qué es lo que había allí. Ellos la buscaban bajo tierra. Y yo estúpidamente no me daba cuenta de eso. Pero esa es tu esperanza de madre, señora. Y sí, pero yo recuerdo que le decía al comisario Solabarrieta que encabezaba, ¿verdad? Un día más, comisario, Teresita no está muerta. No la encontramos bajo tierra. ¿Y ellos cómo respondían? Porque imagino que la policía nunca puede, por una cuestión de profesionalismo, avisorar o aventurar una tesis que a ustedes les ponga mal. Y sí, ellos se mantenían firmes, me seguían la corriente, ¿verdad? Cuando yo le decía así, y sí señora, vamos a encontrarla, era eso. Entonces era buscarla durante tanto tiempo. Y después de que apareció el cráneo también, ¿verdad? Porque teníamos que buscar ahí, al principio era buscarla viva, luego lo del cráneo era buscarla muerta. Y aún seguimos buscándola. En tu corazón. Quiero encontrarla. Quiero encontrar los restos de ella porque es una necesidad humana tenerla. Esta es la gobernación de Villarrica, uno de los puntos de donde Vidalino Ledesma, uno de los que la familia de Teresa cree que fue el cómplice que ayudó a Saúl a matarla aquel 17 de abril del 2012, pero no fue el único de los lugares donde hubo una comunicación constante con Saúl. Y también el Palacio de Justicia es uno de los puntos donde el cruce de llamadas mediante la ubicación de celdas del número de teléfono de Vidalino Ledesma lo ubican a él en un contacto fluido con Saúl Duarte, Guillermo Saúl Duarte, el asesino de Teresa según la investigación. 14 veces se comunicaron aquel 17 de abril, el día en que a ella la llevaron. Llamativo que no esté sustentada su representación como cómplice dentro de la carpeta fiscal, es decir, no hay elementos que lo involucren. Y no solo a él, sino que los hermanos Villasanti, otros de los que no figuran dentro de la carpeta fiscal como cómplices. Ellos son hermanos, uno de ellos militar con antecedentes por homicidio. ¿Qué une a Vidalino Ledesma y a los hermanos Villasanti, que son de Ñumí? ¿Y qué es Ñumí? Es el lugar donde encontraron el cráneo de Teresa Lichi. Raro es que la justicia hoy, a 5 años, no pueda sostener una responsabilidad de ellos
dentro de la investigación y no se siga insistiendo en la búsqueda del cuerpo de la joven de 23 años. La gente no se anima a hablar. Nos fuimos otra vez a hacer, era 14, 13, 14, 15 de mayo del año pasado, ¿verdad? Y era volver a buscarla, volver a hacer los allanamientos en la que fuera propiedad de este hombre. La gente no se acerca en Ñumí a nosotros cuando nos vamos a hacer eso. Se alejan y te miran desde lejos, desde los montes. Se les ve a ellos con temor. Hay un silencio cómplice. Sí. Pero Guillermo infundía tanto temor. ¿Él tenía una familia poderosa o tenía mucha plata que hacía que mucha gente le tenga miedo? Lo que nosotros pudimos rescatar de los comentarios de la gente ahí es que eran personas que amedrentaban mucho a la gente. Su papá era una persona muy prepotente desde cuando vivía en Ñumí. Entonces, ¿Es una familia política? Y también. Tenían poder Sí. dentro de una seccional colorada. Exactamente, tenían poder político, tenían poder económico y encima el carácter era... Avasallador. Sí, y se creían que podrían llevar a todo el mundo por delante. ¿Nunca llegó a hablar sobre dónde está el cuerpo de Teresita? No, él como abogado que es, sabía, ¿verdad?, de que no puede declarar en su contra, que no puede declarar, que se puede abstener todas las veces que quiere, así es que él utilizó muy bien todo lo que era su derecho. Pero está condenado. Está condenado. Bueno, ¿cómo ese día en que vos te enteraste, quién te llamó? ¿Cómo fue ese momento? Porque me imagino que habrá sido el peor de todos. Y la verdad que sí. El día que se encontró el cráneo, me llama a mí el comisario Solabarrieta y me dice, señora Cándida, yo me veo en la obligación de contarle algo. ¿No le llamó a la fiscalía? Le digo, no. ¿Nadie no le llamó? No. Y me dice, yo tengo la necesidad y la obligación de contarle, porque demasiado ustedes ya anduvieron, demasiado ya anduvimos, pero no para que se ponga mal, ni para que esto también sea cierto, pero quiero que sepas de que se encontró en Ñumí un cráneo y no sé, me dice si podés acercarte hasta allá, ir a ver qué pensás, qué decís vos, me dijo. Y bueno, después ya pasados los días, se llevó al laboratorio forense de Asunción y ya pasados los días, entonces se hacen los estudios científicos, ¿verdad?, ontológicos, y da entonces positivo a que era Teresita. ¿Cómo recibiste esa noticia cuando te confirmaron? Me dice la fiscala que quiere que me vaya a la adjunta. Nos vamos entonces a la oficina de la adjunta y allí estaba ella, estaban los asistentes fiscales y me dice, ¿verdad?, que la espere. En un momento dado nos llama, nos dice la doctora Mirna que la peor noticia va a tener que darnos, pero que tengo que ser fuerte, que tengo que poner de mi parte, y ella ya empieza a lagrimear. Y bueno, que lastimosamente ella me tiene que dar esa noticia, que no hubiera querido darme, pero que es lo que se dio. Y yo le digo, ¿qué pasa, doctora? Deja de dar la vuelta, ¿qué pasa? Y ella me dice, se hizo los estudios científicos al cráneo encontrado en Ñumí y dio positivo, es Teresita. Me desesperé, yo no sé ni qué es lo que pasó en ese momento, me volví loca en un momento seguramente. Y bueno, tenían que tomarle también preso a Saúl y no nos dejaron salir de las juntas, estuvimos ahí entonces hasta las 2 de la tarde más o menos. Y fue desesperante. Era lo que no quería escuchar, no quería aceptar. No esperaba, sinceramente no esperaba. Ese mismo día detienen a Saúl. Ese mismo día lo detienen a Saúl, sí. Y seguía negando. Y seguía negando. Y fue el momento cuando le costó mucho detenerle porque él trató de escaparse en varias oportunidades, salía, la orden de arresto
no estaba como para agarrarle o tomarle en cualquier lado, se resistía, cambiaba de oficina, se metió en la oficina del abogado, todo hasta que ocurre incluso lo insólito. Él sale le sacan de la oficina de la casa de su abogado, quería cruzar por frente del palacio, corre, se mete la policía de Villarrica, el jefe para más que no tenía nada que ver y se ven las imágenes que tienen, ¿verdad? De que es el jefe el que la agarra y trata de hacerle esconder. El propio jefe de policía. El propio jefe de policía. Y es cuando entonces el comisario Grance, junto con Hermosilla y los demás, ¿verdad?, de Asunción, ya prácticamente dentro del palacio le aprietan contra contra el mostrador, le leen sus derechos y le dice por qué está detenido. Un tremendo relato de la madre de Teresa, que tuvo que revivir todos esos años hasta hace muy poco. Ella decía también en algunas partes de la entrevista que sigue sintiendo que su hija está en un lugar en la zona de Ñumí y la tiene que encontrar. Todo esto sirvió para recordar los detalles del caso de la boca propia de la familia, pero hay una parte técnica, forense de investigación que se desarrolló y a pleno y con mucho esfuerzo y mucha técnica, que es lo que vamos a tratar en Escena del Crimen. Con uno de los investigadores principales de este caso y también uno de los forenses que ayudó a identificar el cráneo de Teresa a través de la sonrisa, pero todo eso en el próximo bloque, aquí en Escena del Crimen. Siempre uno de cada 4 capítulos de Escena del Crimen va a tratar de un caso de hace varios años. Pueden ser algunos resueltos, otros que están pendientes de ser así, de ser cerrados, no solo policialmente, sino que por parte de la justicia. El primero de ellos es el que estamos tratando hoy, el de Teresita Lichi, esta joven estudiante de kinesiología asesinada por alguien que se presentó como un hombre libre, tenía una doble vida y digamos que con el confort que le presentó le pintó algo que no era. Cuando ella se enteró decidió apartarse de eso, pero él nunca se entregó, nunca aceptó esa ruptura de la relación y le mató. Y todo esto tiene una connotación forense, una investigación policial y médica para poder establecer quién era Teresa, porque mucho se buscó su cuerpo y solo se encontró el cráneo. Vamos a presentar al primero de estos investigadores. Este es su perfil. Comisario César Silguero, licenciado en Criminalística, egresado de la Policía Federal Argentina, perito en balística, documentología y papiloscopía. Comisario principal de la policía, ex jefe de balística, de homicidios e investigación de delitos, actual jefe del Departamento de Criminalística. Docente en la Academia de Policía y Escuela Judicial. Comisario César Silguero, tenemos una serie de documentos inéditos en televisión para mostrar sobre lo que fue el trabajo policial aquella noche y queremos mostrarse a ver cuál es el primero de ellos y nos puede explicar qué es lo que encontraron y qué quisieron representar con esta toma del documento del caso Teresa Lichi. Podemos ver. Este es el primero de ellos. ¿Qué es lo que vemos aquí, comisario? Es la evidencia, o sea, es la toma o la muestra número 9, está encerrada en círculo. ¿Qué significa eso? Bueno, recordemos de que en esa oportunidad nosotros fuimos llamados por la Fiscalía después prácticamente de 60 días de haber ocurrido el hecho. Y lo primero que hicimos fue pedir justamente la incautación de los vehículos del sospechoso de tal forma a poder analizarlo. Esto fue realizado en su momento por personal de criminalística. Fueron muestras levantadas del interior del vehículo. ¿Son muestras de? Muestras que fueron después analizadas, algunas dieron positivo para sangre humana, que fueron, digamos, fueron las muestras más importantes que fueron analizadas y que indudablemente de alguna manera nos
nos vincula con el lugar del hecho en este caso, ¿no? Claro, acá hablamos de dos vehículos, un Toyota Tercel y un Toyota Premio que fueron utilizados por Guillermo Saúl y al parecer ella estaba en ese vehículo. Podemos ver la siguiente y es también una evidencia, una muestra de lo que se cree que es sangre. ¿Esto qué significa? A13, A9, ¿qué significa todo eso, comisario? Bueno, las muestras que se iban encontrando en el procesamiento de los vehículos estaban siendo en ese momento enumerados debidamente por los expertos en criminalística, de tal forma a poder después analizarlos en el laboratorio y determinar efectivamente si eran manchas de sangre, que era lo que estábamos buscando en este caso, ¿no? Ahí veo una cuerda que está encerrada en el círculo verde. ¿Eso qué significa? ¿Esa cuerda para qué se utilizó? Y tenía, entiendo yo, que también muestras de sangre o sustancia que al parecer correspondía a sangre humana. Bueno, esta es una de las cuerdas que se encontró en la valijera de uno de los vehículos, que también, por supuesto, fue analizado. Las manchas más importantes que se pudo determinar que las mismas eran manchas hemáticas, una es digamos, del cinturón de seguridad y otra en la valijera, que es de un vehículo, del otro vehículo. En el Tercel se encuentra una mancha positiva, digamos, del lado del acompañante, que, bueno, nos sitúa probablemente en la posición de la víctima, ¿no? Claro, probablemente se utilizó la cuerda para sujetarla y mantenerla en cautiverio a ella durante todo el tiempo hasta que fue asesinada. Es la presunción. Lo que pasa es que en este caso muy especial, los vehículos fueron incautados mucho tiempo después. Entonces, la mayoría de los vehículos estaban recién salida del lavadero, por decirlo así, estaban muy limpios. Por lo tanto, las muestras que encontrábamos eran muy exiguas o trazas de manchas, ¿no? Que pudieron algunos reaccionar positivo para sangre humana, ¿no? Pero eran varias, eso sí. Eran varias muestras tomadas. Ahora, hay también muestras de este trabajo de criminalística que hicieron ustedes, donde se puede observar inclusive el ataque que él había propinado a Teresa Lichi, donde se ven dos siluetas humanas, y ahí entiendo yo que es el momento donde ella recibe el golpe en uno de los pómulos y le causa la muerte. Después de esto vamos a analizar a profundidad con el forense a cargo de esto, pero esto es lo determinante que a ustedes les lleva a concluir de que ella fue golpeada, y también creo que la investigación lleva a concluir que ella fue asesinada dentro del habitáculo del Tercel o del Premio, ¿verdad? Claro, esto ya se hizo a partir del análisis de las manchas levantadas y que dieron positivo versus estudio de la causa de muerte y del mecanismo de muerte, ya que fue presentada por el médico, por el antropólogo del médico forense y nuestro odontólogo forense. Ya, y vemos también manchas de sangre en lo que es la cajuela del Toyota Premio, que es la silueta de vehículos también que ustedes, digamos, graficaron dentro de este trabajo que presentaron ante la justicia y donde se puede observar que hay manchas en esa cajuela. Quiere decir que el Premio se utilizó, el Tercel se utilizó para matarla o golpearla adentro y el Premio se utilizó para trasladarla a otro punto. Y podemos considerar que en relación a las manchas encontradas se pudo establecer una hipótesis en ese sentido. Entonces, estamos viendo el Premio, justamente es esa mancha en rojo, o lo que se puede percibir como una mancha es lo que es sangre, lo que se cree que es sangre en la cajuela del vehículo Premio, el Toyota Premio. Exactamente, así como te explicaba Oscar, algunas de las manchas sí reaccionaron porque eran muestras muy pequeñas, ¿no? Pero consideramos de que en relación al hallazgo de esas manchas es una de las hipótesis que manejamos con la Fiscalía, por eso justamente se hizo esa recreación. Ahora, usted habla del problema en que, bueno, pasó mucho tiempo después hasta que fueron incautados los vehículos, porque los vehículos no estaban a su nombre, pero sí aparentemente fueron en el tiempo cambiando de tenedor del vehículo. Le fueron creando documentos a esos vehículos para despistarlos a ustedes, los investigadores. Pero a lo que quiero llegar es, estas muestras de sangre eran lo suficientemente válidas para hacer el contraste con lo que podría ser una toma de ADN de Teresa, o no eran válidas, no se podía utilizar para la comparación. Bueno, el laboratorio de la policía hizo un estudio hasta
determinar si era sangre humana. El tema de la determinación genética ya no estuvo en nuestro laboratorio, entonces ya se hizo en otras partes. Lo importante acá es el cúmulo de información que teníamos nosotros de la carpeta fiscal, que fue contrastada por los investigadores, y también, por supuesto, la incautación de los vehículos que reforzaba nuestra hipótesis, y de la Fiscalía, por supuesto, en relación al probable lugar del hecho. Ahora, ¿cómo cuando le tenés a una persona que niega absolutamente ser el responsable de haber matado a alguien? Son muy pocos los que llegan a confesar, comisario. ¿Cómo determinaron ustedes que era Guillermo Saúl el principal sospechoso? ¿Qué de todas las cosas que tenían les llevan a decir, este es nuestro hombre? Bueno, nosotros cuando empieza una investigación, por supuesto, tenemos que estudiar el entorno de la víctima, y a partir de ahí había bastante información en la carpeta fiscal, había mucha información procesada ya por el Departamento Antisecuestro, porque en principio ellos tomaron intervención, había mucha información telefónica, y todos esos elementos técnicos apuntaban siempre a una misma persona. Muchas gracias, comisario César Silguero, uno de los investigadores que participó de Asunción. Él fue 60 días después, como había mencionado, a unirse al equipo de los investigadores, los policías investigadores, dentro de lo que es este intrincado caso de Teresa Litzzi. Ustedes vieron las gráficas que son muy contundentes, apuntaban todas a que era evidentemente los vehículos que había utilizado en su momento Guillermo Duarte, el principal sospechoso de este crimen. Claro que hay personas que probablemente lo habían ayudado a él a cometer el asesinato, pero en ese momento por lo menos no se concluyó, no se pudo determinar, la Fiscalía no pudo encontrar elementos que sustenten la vinculación de estas dos personas dentro del grupo de sospechosos. Pero lo de Guillermo para los investigadores es indudablemente el principal asesino. Vamos ahora al otro investigador de esto, una de las personas claves dentro del circuito de investigación para determinar que el cráneo que se encontró en Ñumí era el de Teresa Litzci. Este es su perfil. Licenciado Juan Carlos Zárate, máster en Ciencias Forenses con énfasis en Odontología Legal y Forense, expresidente de la Asociación de Odontólogos Forenses de Sudamérica, director del área de Estomatología Legal y Forense de la Fundación Médico Jurídico de Corrientes, Argentina, jefe de Odontología Forense del Departamento de Criminalística. Oficial inspector, la ciencia que usted estudia, la que es parte de su vida, ¿qué básicamente investiga y a qué apunta? Bueno, la odontología legal, como especialidad de la odontología, funda su campo de acción sobre 3 áreas fundamentales. La identificación física de personas a través de características dentales, el entendimiento y valoración de lesiones a nivel del aparato estomatognático, y la valoración de la responsabilidad profesional por prestación de servicio. En este punto hace referencia a lo que hoy conocemos el entendimiento de la mala praxis, en este caso en la práctica odontológica. Ahora, llevando esto al campo, el caso de Teresa Litzci, tenemos un cráneo que no sabemos de quién era. ¿Cómo es que usted llega a concluir que pertenecía a Teresa Litzci ese cráneo que encontraron, ese resto óseo? El cráneo como punto de partida toma la valoración en cuanto a la determinación del sexo, estimación de la edad, a valoración de caracteres anatómicos, y posterior al entendimiento de este elemento es sometido a confrontación con elementos indubitados. Claro, yo tengo una sospecha y tengo el real. Yo tengo mi elemento indubitado, que es el de la persona a quien se la está buscando, y mi elemento dubitado, que en este caso constituye el macizo craneofacial con una supuesta identidad. Así ahora, la sonrisa de Teresa Litzci fue vital en este caso. Sí, la sonrisa que permite realizar o proceder al entendimiento de caracteres anatómicos y morfológicos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la Interpol, cuando hace referencia al entendimiento sobre los métodos o técnicas de identificación, específicamente en lo que odontología refiere,
en uno de sus apartados hace referencia que a ausencia de elementos como ficha dental, nos habilita a poder entender sobre caracteres anatómicos y morfológicos para comparación y posterior identificación. Ahora, yo le tengo que explicar esto a la gente traduciéndoles qué significa. Yo tengo más de 30 dientes. ¿Cómo entiendo eso al comparar con el elemento que encontré? ¿Qué es lo que ustedes buscan que sea igual? La anatomía y morfología de las piezas dentarias confrontadas con mi elemento indubitado. Claro, en este caso, ¿cómo hicieron? O sea, En este caso se consideraron, o sea, permitió entender características anatómicas y morfológicas en un número de 14 coincidencias. 14 coincidencias. 14 coincidencias aproximadamente. ¿Cuál es el rango mayor? No, lo que pasa es que no existe un rango mayor o menor. La valoración se da en la consistencia de los elementos confrontados. Ahora, supongamos que los dientes de Teresa no son iguales a los míos. Lo pongo yo de ejemplo. ¿Qué es lo que ustedes encontraron de ella que era muy particular en su sonrisa con lo que encontraron en Yumi? Por ejemplo, las angulaciones, la disposición, el lineamiento, el cómo las piezas estaban ubicadas en la dentadura, dentro del alveolo, distribuidas dentro del maxilar superior, dentro de lo que hace el componente de la maxila en este caso. ¿Y eso se saca de una foto o yo tengo que tener un registro odontológico archivado en algún lugar donde me dice en algún momento alguna limpieza odontológica, me coloqué de frenillos o frenos? Yo eso debo de tener plasmado en un registro dental, pero en este caso, no, en este caso, a ausencia de del registro de un archivo odontológico, sí. Este registro fotográfico permite proceder al entendimiento de caracteres anatómicos y morfológicos. Pero la sonrisa nunca es del todo amplia. ¿Cómo es que llegan a determinar? O sea, nosotros tenemos una sonrisa de Teresa donde las comisuras no dejan ver todos los dientes. O sea, ¿hasta qué punto es tan exacto eso? Y es exacto porque te permite realizar valoraciones anatómicas. No existe un mayor o menor entendimiento para la apertura o no. Toda vez que el registro permita entender sobre caracteres anatómicos y morfológicos, esto habilita a poder realizar ¿Esto es diferente en vos, en mí? El principio de identidad nos da a entender de que al no existir dos personas iguales, no existen dos personas con la misma cavidad bucal. La posibilidad o probabilidad de que mis características dentales se encuentren en otra persona se dan 1 de cada 6.800.000 personas. ¿Ese cráneo también tenía un trauma en el lóbulo izquierdo? Tenía, pero eso ya fue competencia del área médico-legal. O sea, ¿en tu caso es solo odontológico? En el área que a mi competencia refería fue el entendimiento de la identidad. Entonces entendamos que 14 coincidencias es un parámetro muy alto. Muy alto, muy alto. 14 cosas que eran determinantes comunes, iguales entre la sonrisa de Teresita y el cráneo encontrado en Yumi. No sonrisa, la sonrisa que permite el entendimiento de las características dentales. O sea, muchos hacen referencia de que se puede entender con una simple fotografía, dicen. Pero yo digo, ¿cuál es una fotografía complicada? ¿O cuál es una fotografía compleja? La pregunta interesante sería, ¿qué elementos me permite tomar de la fotografía? Entonces, los elementos anatómicos y morfológicos que me permitieron tomar de la fotografía me llevan posteriormente a confrontar y a llegar a la conclusión de una identidad positiva, absoluta o establecida. Excelente. La sonrisa, la fotografía, los elementos, los parámetros, la ciencia, en estos casos es exacta y determinante. Para que ustedes se fijen que a ausencia muchas veces de lo que uno cree que es un escenario ideal dentro de un crimen, para eso están los expertos. Porque en lo pequeño encuentran los detalles precisos para poder llegar a una conclusión. Hacemos el último corte y volvemos con el final de Escena del Crimen. En Escena del Crimen hoy desclasificamos un caso del año 2012 que, como les decía, está abierto en
diferentes aristas, abierta como herida para la familia porque no encuentran los restos de Teresita y abierto todavía a la investigación por casi lo mismo, por el mismo factor. El cuerpo todavía no está. Claro que hay parámetros que llevaron a la justicia a una condena de 23 años de quien es el sospechoso principal, que hasta ahora no confiesa haber sido el autor, aunque todo lo que hoy exploramos en esta noche apuntan a que es el autor de ese asesinato ocurrido en abril del 2012. Uno de los tantos. Hay muchísimas mujeres asesinadas en casi el mismo contexto, pero expusimos el caso de Teresita por ser uno de los que sacudió a un país por muchísimo tiempo y creo que hasta hoy día se sigue sosteniendo ese clamor de justicia. Como dice la foto que tenemos hoy en nuestro escritorio. ¿Dónde está Teresita? Esa pregunta todavía sigue latente y hoy la trajimos en Escena del Crimen. Gracias por estar con nosotros.